Bienvenidos a un nuevo espacio de casos de NIF en aprenderif.com. Estamos con un invitado muy especial, David Gómez, propietario de casa de software, diría yo especialista en la parte de procesos, que me ha gustado mucho la metodología que él ha implementado dentro de lo que es la conceptualización de las NIF y que precisamente queremos compartir con todos ustedes, con la comunidad contable. Bienvenido, David. Muchas gracias, Edmundo, muy gentil por su invitación. Bueno, David, sabemos todos el caldo de agujas que se convirtió el proceso de implementación de NIF, porque pareciera que cada implementador le ha dado un toque exageradamente personal y ha empezado a cambiar los criterios de lo que el mismo estándar a veces ofrece. Dentro de las cosas que quisiéramos que nos ayudaras a compartir es cómo sería la forma ideal de abordar un proceso de implementación de NIF. Ok, para nosotros es muy claro que es la parte administrativa, la gerencia, las juntas directivas, los consejos, las que deben tomar la decisión de incorporarse en este proceso. Pero le soltamos nuevamente la pelota y el baloncito al contador y ahí estamos enredados en el proceso. Si yo creo una estructura, una planeación y está basada en unos procesos y procedimientos claros, dejo todas estas cosas que hacemos en las empresas de forma, nosotros siempre sabemos qué debemos hacer, pero no está escrito. Entonces colocarlo, convertirlo en un procedimiento, en algo fácil de manejar. Todos sabemos que los documentos llegan a nuestra empresa y ¿qué hacemos con ellos? Le damos un trámite, circulan por todos los escritorios y a veces se enredan, a veces no, se pierden. Cuando necesitamos una carpeta, llamamos a alguien que nos traiga la carpeta. No tenemos la información a la mano, es realmente. Entonces nuestra gestión documental debe ser muy clara. Estos 3 puntos iniciales, nuestra planeación estratégica, nuestros procesos y procedimientos y la gestión documental es la base para que la norma fluya. Porque si nosotros vemos qué es la norma, es el mismo 2649, pero sin ese sesgo fiscal que estamos acostumbrados a tener. Nosotros generamos estados financieros no para saber cómo está mi empresa, sino para decirle a la DIAN qué es lo que tengo, qué es lo que voy a pagar, cómo lo voy a pagar, pero realmente nos sirve y dice que son los valores, no. Entonces, y cada implementador, no sé por qué, han creado una gran cantidad de teorías y de forma enredan el deterioro con la amortización, los instrumentos financieros andan creando una serie de procedimientos y las casas de software tercas en que sea el usuario el que debe saber qué es lo que tiene que hacer, cuando es para nosotros muy sencillo. La norma nos dice, y el Consejo Técnico, desde que empezamos en el 2009, 2010, 2011, cuando empezaron a salir todas las directrices del Consejo Técnico, nos dicen sobre que debemos aplicar XBRL, que esa va a ser el estándar de salida. Y vemos en los software y no aparece por ningún lado, que las revelaciones son parte importante y fundamental dentro del nuevo esquema. ¿Y dónde están las revelaciones? ¿Hay que hacerlas en qué? ¿En Word o en un editor? No tomamos ni sabemos. Hay que hacerle reingeniería al software, no hay que hacerle revientitos. Esa es realmente la diferencia, saber hacia dónde queremos llegar. Has tocado varios aspectos importantes que creo que tenemos que empezar a desglosar uno por uno. Primero, concentrémonos en esa parte de la decisión macro, de la planeación macro. Sabemos que somos muy malos planeadores, pésimos, casi que nos acostumbramos al sistema bombero. Sale algo y automáticamente salimos a apagar el incendio. Es decir, si se le ocurre en este momento a la administración de impuestos pedir un informe, entonces
como no tenemos claro el concepto, salimos ahora recién a mirar a ver qué es lo que le vamos a informar y cómo le vamos a informar. Si nos pide cualquiera de las superintendencias un nuevo reporte, la misma situación. En fin, no hay una adecuada planeación. ¿Qué es lo que le tenemos que decir a esas entidades o esos cuerpos que tiene la empresa? Llámese presidencia, llámese gerencia o llámese la misma junta directiva o consejos de administración. ¿Qué es lo que tenemos que decirles para poder involucrarlos en este proceso? Yo mismo como empresario siempre veía los informes, los balances solamente a través de los números, los resultados, cuánto me tocaba pagar, cuáles eran las utilidades, cómo se iban a distribuir, pero más allá, empezar a utilizar indicadores fue el primer paso de acercarme hacia Norma Internacional. Sabe que lo importante es poder saber y planear hacia dónde quiero llegar. No es dedicarme, como el ejemplo que colocamos hace un momento, no es simplemente trabajar para mañana consumir un producto. No, primero debo saber cuál es el producto para saber en qué debo trabajar. Es importante realizar algunos cambios, tener en nuestras empresas un sistema de control de calidad, un sistema de comunicaciones. Mire que muchas empresas de cualquier sector, todas las personas que trabajan en ellas no saben a qué es que nos dedicamos. Sencillamente cumplen su función y no más. O sea, se colocan la camiseta, sí, porque hacen muy bien su trabajo, pero es que esto no es de colocarse la camiseta, es de tallársela, de sentirla. Y para sentirla tengo que saber cuál es la meta de la presidencia, cuál es la meta del cuerpo directivo, hacia dónde quieren llevar los gerentes en nuestra organización. Pero hay que comunicarlo, hay que saber. Y aparte de comunicarlo, es con unos esquemas de control de calidad. No es certificarse solamente. Conozco muchas empresas que están certificadas, sí, Seguro Veritas, sí, pero que tienen esos libritos en una biblioteca muy bien bonitos, pero su lista de actividades que va a sustentar sus procedimientos que están dentro de esos libritos dista mucho de lo que realmente se debe hacer en cuanto al proceso. Entonces es esquematizarlo, es concientizarlo, es crear una cultura que es muy difícil en nuestro medio, es crear una cultura organizacional con eficiencia. Ese es realmente el punto. Nosotros, en cuanto al manejo de nuestra empresa, empezamos a buscar aliados estratégicos, aliados de servicios. Mire cómo, por ejemplo, en el caso de su entidad o de algunas otras, hemos adquirido el conocimiento, y no solamente por lo que dice el mundo, sino por lo comparamos con lo que dicen otras personas que estudian este tema de norma internacional, sacamos conclusiones, creamos metodología, tratamos de llegar de una forma diferente al cliente, de aplicarlo en nuestro software, pero va teniendo siempre cuidado de no complicarlo, de no hacerlo difícil. La norma internacional no es nada diferente a lo que nosotros ya hacemos. Eso es realmente. Ahora que mencionas la parte de procedimientos, ¿existen elementos que nos pueda proveer, por ejemplo, los estándares ISO de calidad para este proyecto de implementación de NIF? Sí, hay varios. Ahora es una combinación NIF, NIAS, certificaciones ISO 9000 o 13000 o 27000, como en el caso de nosotros, que nos dan elementos importantes para que nuestras listas de actividades y nuestras tareas se cumplan con eficiencia. O sea, no es solamente hacer las cosas, es también medir unos tiempos, es ser efectivo en cuanto a la información, es ser claro, no es llenar de trabas ni llenar de otras cosas adicionales, ni represar la información para considerarse importante dentro de una organización. No es pertenecer a un equipo de trabajo. Las normas nos ayudan, pero en nuestro diario hacer esa lista de actividad, la que debo tener, a la que debo controlar.
y a la que debo colocarle alarmas y a la que debo implementarle controles para cumplir con un buen proceso de calidad. Cuando tú mencionabas el tema precisamente de hacia dónde debo llegar, hay dos puntos de llegada que convergen en uno solo, pero hablemos de dos temas. Uno, que los estándares apuntan a internacionales de información financiera hacia los estados financieros y de manera contraria está el XBRL. Infortunadamente se ha pretendido darle una función al XBRL que no lo tiene. Desde tu óptica como la parte de procesos de ingeniería, ¿qué sería un XBRL? Primero, es un estándar, ves que es un dolor de cabeza para muchas cosas. Resulta que en el XBRL nos dicen cómo entregar nuestros estados financieros, qué revelaciones deben tener. Dice absolutamente todo lo que debe cumplir la norma internacional con todos los requerimientos de información. ¿Podríamos hablar como una especie de plantillas? Son plantillas, exactamente eso, cada uno de los reportes, porque por ejemplo ya tenemos estado de situación financiera por orden de liquidez o por corriente y no corriente, pero ahí están escritos y dicen qué debe ir. No nos dice la cuenta contable, entonces debemos crear aplicaciones que asocien el concepto con la cuenta contable. O en el caso, por ejemplo, de propiedad, planta y equipo, que no es información, no pertenece a la contabilidad, sino a un módulo específico, entonces crear procedimientos para que alimenten esas plantillas de XBRL. Pero esa es cómo termino, por ahí debo empezar. Por ejemplo, cuando hicimos la definición de los estados financieros en nuestra empresa, para sección 4, 5, 6 y 7, está el estándar XBRL. No necesito inventarme una política, ya está hecha. Es asociar ese resultado que tengo dentro de mi contabilidad al estándar y aprender a leer ese estándar, que es lo importante. Bueno, ese punto que me parece que estamos totalmente identificados y donde realmente digamos que está como la esencia. Uno de los elementos, me parece a mí, te estoy entendiendo, importante en la identificación de este proyecto de NIF es saber qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer respecto a ese informe XBRL, que en últimas me traduciría los estados financieros. Qué gracioso, cuando hace ya 3 años que empezamos a estudiar normas, 3 años larguitos, empezamos a revisar que había una cantidad de información por leer. Sección 1, NIC 1, NIC 9, NIC sección 13, todo. Pero, ¿qué era lo que realmente pretendía cada una de esas, tanto para el grupo 1 como para el grupo 2 aquí en Colombia, con la norma? ¿Qué es lo que realmente querían mostrar? Entonces teníamos que irnos y nos fuimos realmente a cuál era el objetivo principal, qué era lo que, cómo lo necesitábamos entregar, cómo necesitábamos entregar esa información, y encontramos en el XBRL la respuesta a en ese estándar, la respuesta a esa pregunta. Entonces empezamos a revisar que allá mismo en el estándar nos enseñaban y nos decían, por ejemplo, nos dice la sección que está aplicando en cada uno de los conceptos. Entonces uno estudiaba, por ejemplo, propiedad, planta y equipo, decía la sección en numeral, iba a la sección en numeral y estudiaba el concepto. Para nosotros como desarrolladores de software, eso fue vital, eso fue muy importante, porque después cuando empezamos a tomar clases y que fuimos estudiantes de normas, entendimos qué era lo que realmente había que hacer. Ya con los casos prácticos, ya los asientos contables, pues eso ya es para las personas dedicadas a crear esas dinámicas. Pero la concepción, el concepto, era iniciar por cuál era su... O sea que la primera conclusión que podemos sacar de esto
es que para poder entender todo este proyecto de implementación de NIF, tenemos que hacer una combinación entre XBRL y el estándar para la obtención del resultado a la cual queremos llegar. Así es, y entender muy bien qué son las revelaciones. Porque si nosotros nos vamos a sentar a las 9 de la noche a entregar, a empezar a hacer las notas a los las estados. notas, sí, las notas a los estados financieros para poder armar esas revelaciones, pues no estamos contando con un sistema documental. Porque si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, la lista de los créditos adquiridos por la entidad como revelación, los que están vigentes, con saldo a la fecha, con tasas, con montos, con saldos, con intereses causados, hacer la lista nos puede tomar una hora. Pero si hace parte de buscar y mirar cuál es la trazabilidad de esa cuenta dentro de el sistema de gestión documental, no estoy hablando de programa contable, dentro del sistema de gestión documental, que ahí primero debe figurar antes que en la contabilidad, podemos sacar toda la información que necesitamos como revelaciones. Entonces, no es un software contable la que nos va a dar la revelación, y eso nos lo enseñó el XBRL. Me gusta esa conclusión y vamos a hacer una pequeña pausa y ya en instantes regresamos para ampliar el tema de la gestión documental. Muchas gracias. ¿Quieres ser un profesional certificado en NIF para pymes? En aprendenif.com puedes hacerlo. Solo siga estos pasos. Primero, regístrate en aprendenif.com. Segundo, realiza nuestro curso de preparación para el examen de certificación NIF para pymes. Tercero, presenta el examen de certificación con ACCA y sé un profesional certificado. Si tienes preguntas, no dudes en comunicarte con nosotros. Gracias amigos por tomarse el tiempo de escuchar este video, del cual muchos de ustedes están en las mismas condiciones que muchos colegas en Colombia, y es cómo arrancar este proceso de NIF, porque hemos escuchado tantas cosas que realmente necesitamos darle forma a tanta información que nos ha llegado. Por eso les tenemos una muy buena noticia y hemos querido hacer un curso muy puntual sobre cómo iniciar este proceso, el cual hemos llamado los aspectos esenciales para implementar la NIF para las pymes. Con estos aspectos esenciales no queremos cubrir todos los casos, pero sí al menos los que nos tienen la mayoría de nuestras empresas. Con ello vamos a lograr mirar, por ejemplo, el tema de cómo activar las NIF en nuestro programa, o al menos las recomendaciones para el proceso de activar las NIF, cómo vamos a realizar la parametrización de documentos o qué aspectos vamos a tener en cuenta en esos parámetros de los documentos, el proceso de ventas, si le tenemos que hacer alguna recomendación, algún cambio, qué encima de todo se nos puede venir con este proceso. Para prestación de servicios, ¿habrá algunos cambios? ¿Tendremos que hacer algo? En el costeo de NIF y en el manejo del inventario, ¿lo vamos a continuar haciendo igual? ¿Tenemos que cambiarlo? En el módulo de activos fijos, expreso la palabra activos fijos solo con una intención, que no la confundamos con propiedad, planta y equipo. Esto quiere decir que como activos fijos vamos a meter un conjunto de activos, propiedades de inversión, leasing financiero, la misma propiedad, planta y equipo, bienes en comodato, etcétera, etcétera. El deterioro de la cartera, ¿cómo vamos a manejar ese deterioro de cartera? Que va a ser prácticamente lo más periódico a realizar. El deterioro del inventario, ¿no? Cuándo se genera,
en qué momento tenemos que hacerlo, cuándo se recomienda ese tipo de situaciones. Y por último, los informes que tenemos que emitir con relación a las NIF. Muy bien, amigos, los esperamos entonces en este curso de aspectos esenciales para la implementación de la NIF para las pymes. Los espero. Estamos precisamente en casos de NIF en el portal de aprendenif.com hablando con David Gómez, que tiene amplia experiencia en lo que es la parte de la concepción de sistemas de información, y obviamente dentro de los sistemas de información pues está la contabilidad, y ha tocado un punto muy bastante importante, muy delicado por cierto, es que nosotros no manejamos muy bien la información. Casualmente creemos que solamente la contabilidad, el registro de débito y crédito trae información, pero no, la información está compuesta por más elementos, y has tocado el tema de la gestión documental. ¿Cómo se mezcla esta gestión documental y lo que es el lenguaje XBRL y los informes XBRL? El XBRL requiere de mucho texto, de muchas revelaciones, de mucha información adicional que no está dentro de los módulos contables. Esta información en un sistema normal, sin gestión documental, tendríamos que escanear la información o crear hojas de Excel o Word donde tengamos estos datos. Lo que lo hace un poco, primero, dispendioso, y segundo, se pueden cometer muchos errores, se puede quedar mucha información. Se pueden omitir información porque importante. Pues en una empresa pequeña, pues es fácil de controlar, ¿qué digo yo? 300, 400 registros mensuales, pero en una empresa de mediana actividad, 2.000, 3.000 registros, seleccionarlos, filtrarlos, si le colocamos o no la información. Entonces vamos a empezar a depender de una cantidad de factores que hacen que la información que vayamos a entregar tenga errores. Para eso entonces, en gestión documental, creando un sistema de almacenamiento de documentos. Para eso está, por ejemplo, como marco de referencia la circular 52 de la Superintendencia Financiera en cuanto al manejo seguro de los datos. Para eso también está la ley 2609 que nos habla, o el 2609 donde se ordena o se dispone que las superintendencias creen el sistema de gestión documental para todas las empresas, no solamente para el sector público, dando cumplimiento a la ley 594 del 2000 sobre manejo de gestión documental y archivos del sector público. Entonces, en la gestión documental, en esas normas, en esas leyes, está lo de cómo se debe crear unas tablas de retención y cuál es todo su proceso para poder disponer de la información. La aplicación no es sencilla, debe hacerse a nivel de un software, hay muchos software en el mercado. Lo importante es no salir otra vez, porque necesitamos cumplir una norma, salir a hacer un remiendo sobre nuestros procedimientos. No, es poder, volvemos otra vez al mismo tema inicial, es crear, planear, generar el control, mirar cómo ese piñoncito de gestión documental entra dentro de todo ese reloj que se llama empresa. ¿Recuerda? Es ponerlo a funcionar. Cuando tú, como siempre regresamos al tema de los procedimientos, como casi la hoja de ruta que nos permite obtener toda esta información, entonces tenemos que esos procedimientos que son los que desarrollan, que ejecutan
cada una de los miembros de la empresa, pues tienen que estar integrados dentro de unos aplicativos que se mezclan, se entrelazan, para que de ellos se pueda obtener información dependiendo del área que los requiera. Tomemos, por ejemplo, un caso práctico, un servicio de servicios públicos, un recibo de servicios públicos. Él debe activar un procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debo hacer para hacer una buena gestión documental unida a unos procedimientos dentro de una organización? Debo escanear, que ese documento llegue a un solo sitio, escanearlo, crear unos datos sobre de información sobre ese documento que no se vayan a repetir, su digitación dentro de todo el ciclo de información de la empresa. Esto quiere decir que si va el documento a contabilidad, ya esté pregrabado el documento. Si va a tesorería, también ya esté pregrabado el documento. Si esté en todas las áreas donde vaya el documento, donde vaya a circular, ya esté validado, tenga un control de calidad también. Entonces lo digitalizo, lo firmo porque estoy certificando que los datos que voy a extraer de ese documento para utilizarlos dentro de mi esquema contable o esquema de información son los adecuados y están correctos, lo firmo y lo publico. Y publicarlo no es otra cosa sino lanzar un procedimiento. Y al lanzar el procedimiento, entonces tiene que ejecutar una lista de tareas, y esa lista de tareas debe ir, por ejemplo, primero a aprobación de la subgerencia para decir que es un documento válido para mi empresa, le da el visto bueno, puede ver el documento. Lo importante de estos sistemas de gestión documental no es que almacene el documento físicamente, digitalmente en una carpeta de documentos, no, es que puedan estar dentro de las tablas, dentro como datos, no porque no se debe exponer la información, haciendo cumplimiento a todas estas legislaciones sobre el manejo de información. Después de eso, después de esa aprobación, puede seguir ese ciclo de ese procedimiento y finalmente archivarlo, cumpliendo con toda la tabla de retención documental que nos empieza a hablar de la norma. Hay varios puntos de la norma que son un poquito dispendiosos, pero que con un buen software y parametrizando un buen software se cumple con la norma sin necesidad de profundizar en el tema, solamente cumpliendo con un estándar y siguiendo unos procedimientos fáciles de aplicar. Lo cual quiere decir que entonces, dentro de la estructura de la información que requiere la empresa, tanto para elaborar los estados financieros, incluyendo en ellos las notas a los estados financieros, sus revelaciones, es necesario contar con información, no solamente de carácter numérico, sino de carácter también cualitativo, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué te logro hacer que profundices en el tema? De las cosas que ha sido más difícil compartir con la comunidad contable es que las NIF no son ajustes débito-crédito, sino que va más allá de ese tipo, que si bien las transacciones tienen una escritura débito-crédito, pues también están compuestas por otra información que no es cuantitativa, sino cualitativa, y que requieren que la persona haga uso de esa información, porque posteriormente la vamos a hacer. Tú bien lo graficabas cuando decías, cuando entonces me voy a sentar a hacer las revelaciones del año 2014, entonces tengo que empezar a usar mi buena memoria, a ver que no haya contemplado, a revisar los libros auxiliares, que no se me quede nada entre el tintero, y empezar a confeccionar algo que perfectamente puede estar estructurado en un sistema de información. Hace un año 15, 16 meses, dictábamos conferencias para el sector solidario y hablábamos sobre el impacto tecnológico. Y estaban usuarios esperando que sus proveedores de software, en la misma reunión, que sus proveedores de software les entregaran una solución. Y habían proveedores de software esperando que el usuario les dijera cómo debía ejecutarlo. 15, 16 meses después,
La situación es la misma, pero ahorita tiene algunos ingredientes bastante curiosos, y es que empezaron a desarrollar las casas de software, casi todas empezamos a hacerlo, y aplicar unos conceptos bien complejos. Por ejemplo, yo he visto en algunos software que calculan algo que llaman costo amortizado, que es algo parecido a un deterioro en la cartera, y generan balances ESFAs automáticos, y no le dan la opción al usuario de que decida si lo quiere o no adoptar. Es una imposición. No sé por qué nosotros desde el área de sistemas empezamos a colocar las rueditas cuadradas dentro de la carreta del contador, que está llena de una cantidad de sobrepeso, y aparte de eso, la parte tecnológica, donde es él el que, o por orden de la administración o de acuerdo a las políticas que apruebe la Junta o consejos, debe aplicar sin planteamiento. Pero uno le debe dejar al usuario la posibilidad de parametrizarlo, ¿sí? No que se convierta en una camisa de fuerza. Si yo no quiero llevar un deterioro, por ejemplo, en el caso del sector solidario, tienen unas provisiones versus un deterioro. Yo puedo seguir haciendo esa provisión en norma internacional y periódicamente reunir mi comité de evaluación de instrumentos financieros y hacer una verificación. Si eso está dentro de la aprobación de sus políticas, listo, perfecto, eso se puede hacer así, pero no generar un software que obligatoriamente lo lleve a uno a cumplir una NIF, cuando existen muchos criterios que podemos ver, por ejemplo, en la sección 10, que yo puedo referirme a una sección o a una NIF plena para poder aplicar un concepto, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es una camisa de fuerza, eso es algo más sencillo de aplicar, y con un buen asesor en normas, no que lo lleve a uno a imponerle una metodología, no, que lo asesore cuál debe ser o qué opciones puede tener para poder aplicar algo, para poder generar unos estados financieros realmente financieros, no fiscales. En eso que tú comentas, precisamente, hay una preocupación que yo creo que nos debe asistir a toda la comunidad contable en general. ¿En manos de quién están las normas? Está en manos de los ingenieros, está en manos de los contadores, donde la multiplicidad de criterios e interpretaciones se ha vuelto tan supremamente grande que la misma comunidad contable termina confundida. ¿Por qué? Va al seminario A y encuentra un criterio, va al seminario B y encuentra otro criterio, se va al portal XY y encuentra una publicación de determinada manera, se va al portal XYZ, incluso el nuestro, y puede encontrar otro tipo de información. Eso, personalmente, como profesional y que está inmerso en la problemática que yo veo, creo que ha sido el mayor daño que se le ha hecho a este proceso. Proceso que ha terminado, que no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo, no sabemos los requerimientos de información que pide el XBRL, no sabemos cómo confeccionar un informe de un estado de situación financiera, al fin que cómo lo vamos a sacar, un estado de resultados, si lo vamos a sacar por naturaleza, por función, será que tenemos que incorporar el ORI, el otro resultado integral, siempre lo vamos a hacer, no siempre lo vamos a hacer, en fin, etcétera. Aquí podríamos hablar de 20,000 casos en ese tema. Esa multiplicidad de situaciones creo que ha sido el gran enemigo de la implementación. Por eso, al menos como para dejar un mensaje de reflexión a las personas, hemos querido el día de hoy compartir contigo. Me gusta la metodología que estás planteando, una planeación que se diga, planeación que se puede dar con diversas evaluaciones durante el proceso, porque puede ser que cuando yo planeé era uno el concepto, pero cuando fui a ejecutarlo me encontré con otro tipo de variables y tengo que hacer cambios de eso que yo inicialmente pensé
que creí que lo tenía claro y de pronto veo que no lo tengo claro y tengo que empezar a hacer ajustes dentro de ese proceso? Si me permite, nosotros vamos a hacer un lanzamiento próximamente de nuestro programa de gestión documental y estamos trabajando en el de planeación. Resulta que cuando empezamos a estudiar lo de planeación, vimos que hay 4 o 5 puntos muy importantes en cada uno de los numerales que le coloco, ya sea a mis macroprocesos gerenciales o estratégicos, a los misionales, a los de apoyo o a los de evaluación, donde debo tener en cuenta cuál es el procedimiento actual que estoy. Por ejemplo, escojamos planeación estratégica. Entonces yo digo cuál es mi procedimiento y mi lista de actividades, quién es el responsable, cuál es su posición dentro de mi organigrama. Creo 3 escenarios de evaluación de seguimiento de ese procedimiento. Tengo un histórico de esos procedimientos porque tengo que hacerle trazabilidad y tengo un histórico de esas observaciones de seguimiento. Esa forma de hacerlo no estamos acostumbrados, no es la cultura de nosotros planear así, hacer primero en papel, llevar, hacer esas simulaciones. Crear eso hace que desgastemos menos la parte operativa y sepamos desde la parte administrativa cómo deben ser nuestros procesos bien aplicados. Realmente lo más complejo y lo que realmente he aprendido con la norma no es saber mi empresa desde los números, es a poder visualizar un futuro de mi empresa teniendo en cuenta primero una planeación y sabiendo que si yo desde mi planeación voy a observar indicadores más no números, esos indicadores, por ejemplo, que me dan, yo empiezo a deteriorar mi cartera de manera que la voy recuperando, entonces ese proceso de deterioro se reversa, ¿de acuerdo? Pero si yo dejo la misma cuenta para causar ese deterioro y la misma para revertirlo, entonces no voy a poder tener un indicador de cuánto dejé de ganar. Entonces, si yo primero creo un indicador desde la planeación, puedo decirle al contador, necesito que, supongamos que sea la cuenta de gastos, cree un indicador de cuál es mi deterioro de mis clientes nacionales y esa recuperación de ese deterioro. ¿Cuál es el deterioro de mis clientes internacionales y esa recuperación? Puedo saber en determinado momento, crear un indicador, cuánto dinero dejé de ganar. No perdí, dejé de ganar por una gestión de cartera. ¿Y qué elementos puedo empezar a aplicar para corregir esa situación? Mire que estas son las cosas importantes dentro de la norma internacional. Realmente saber financieramente cuánto estoy dejando de ganar, no perdiendo, porque las organizaciones, nosotros sabemos cuándo empezamos a ganar o a perder, eso es casi que intuitivo. Correcto. Pero sí aplicar muchas cosas de la norma y utilizarlo en herramientas realmente eficientes y realmente que aportan más en la planeación y en la organización de mi empresa que en la parte operativa. David, para finalizar, creo que tenemos que hacer otros tipos de conversaciones como esta que muy amablemente tú nos has concedido. Creo que la gran conclusión que tenemos que empezar por tener claro nosotros en este proceso es cuál es el tipo de información que yo tengo que presentar. Y basado de ese tipo de información que tengo que presentar, tanto numérica como de carácter cualitativo, cómo la voy a poder obtener de mi sistema de información para que cuando vaya a preparar esos informes se puedan fácilmente confeccionar. Un ejemplo, hay una cosa que se llama en sección 21 para grupo 2, pasivos contingentes. Eso no se contabiliza ni se revela, pero se debe tener en alguna parte, porque en algún momento que lleguen a ser realmente importantes y se lleguen a convertir en provisiones, necesito tener la trazabilidad. ¿Cuál fue la decisión que tomé? ¿Quién se va a acordar?
del señor que despedí hace 4 años y por qué lo hice, porque ahorita ya es un problema. Pero si tengo toda esa trazabilidad dentro de un sistema de información, es muy fácil. Estas metodologías las creamos, y no es porque esté aquí, con la ayuda de personas como usted, de personas que ven la norma desde lo sencillo de aplicarla, que ven el concepto muy claro, que son muy... la forma como la enseña, como la ve, como la está presentando, es sin interpretar nada diferente de lo que ya tiene, muy clara. Nosotros aprendimos y hemos aprendido de usted muchas cosas de las que ahora hace parte de nuestro sistema. Por eso le doy muchas gracias, porque nos hace más fácil el proceso, porque en el camino hay muchas cosas que lo enredan a uno y que lo mantiene, y su concepto siempre es muy claro al respecto. Es muy amable, David. Básicamente lo que más... esa es como conclusión positiva de poder saber qué es la información a presentar, pero dentro de las grandes preocupaciones, la que tú manifiestas, esa diversidad de criterios, que combinada a una deficiencia en el conocimiento del estándar, donde la gente no rebate, no refuta técnicamente eso, pues cualquier persona que nos presente una solución, pues digamos que ya entonces ya es palabra de Dios, no se puede hacer nada, y resulta que de pronto una mala asesoría puede poner en riesgo la información que yo voy a presentar. Yo espero que haya una reflexión al interior de las empresas, donde grandes empresas han terminado que esas decisiones de tan vital importancia pues se definan únicamente en el área contable, y con la gente de tecnología debiendo estar presente precisamente son las directivas de la empresa. Porque cuando ya se presente la información y o se publique la información, bueno, ya echar para atrás va a ser complicado, y quién sabe qué consecuencias le traiga eso a una empresa. Desde el punto de vista, ¿qué tal que yo crezca la rentabilidad de mi empresa, crezca los activos, o por el contrario, disminuya los activos, disminuya la rentabilidad? Porque ambas posiciones son peligrosas, cualquiera de ellas. O sea que estamos tocando, son fibras muy sensibles respecto a lo que concierne con la información, y que posiblemente por una mala interpretación, voy a colocar la buena fe de por medio de aquellos que pretenden analizar la información, pero en estos casos esa buena fe puede verse reflejada en un mal resultado. Estamos totalmente de acuerdo. Y mire que nosotros somos desarrolladores de software, somos casa de software, pero también manejamos la norma, o sea, porque nos interesa saber qué es lo que debemos hacer, pero eso no nos hace poseedores de ninguna verdad. Y aún así, siendo estudiosos de la norma, contamos con asesores que también son estudiosos, como en el caso suyo, que nos apoyan en los conceptos, porque no hay... uno se equivoca cuando cree que sabe. Es cuando más peligroso se vuelve. ¿Por qué? Porque un concepto que uno no lo coloca como una verdad absoluta puede cometer un error administrativo, y la idea es poder encontrarle varias opciones, porque la norma no tiene. Yo puedo hacer las cosas de varias maneras, replantearlas, estudiarlas, pero todo basado en la información. La información desde que yo tenga bien documentados mis procesos, desde que tenga toda la información disponible, tomar una decisión es muy sencilla. También es perjudicial simplificar demasiado, sí, y no darle toda la relevancia que tiene un determinado tema. O sea que aquí en ese punto creo que solo el tiempo nos va a permitir ir sosteniendo este tipo de cosas, donde al fin y al cabo la realidad es la que se va a imponer en uno de ellos.
Edmundo, lo que hablábamos ahorita de los pasivos contingentes, algo que no tiene ningún valor contable, pero que está documentado. Estamos de acuerdo. O sea, algo muy sencillo, algo que no tiene en ese momento trascendencia, puede llegar a tenerla en hay que algún momento. documentarlo, todo hay que documentarlo dentro de las organizaciones. Y eso, con unas buenas políticas aplicadas y certificadas por personas estudiosas de la norma, hace que todo el proceso sea más sencillo. Mira, para terminar, me haces acordar y apoyando lo que tú dices. Cuando en una junta directiva me encontré casualmente que no existía un inventario de los procesos legales que tenía la empresa. Y resulta que solamente cuando se levantó ese inventario, nos dimos cuenta que las posibles contingencias que le podían llegar a la empresa darían por causal de disolución o de eliminación de la hipótesis de negocio en marcha. Es decir, que la empresa no podría continuar si todos esos casos se irían en contra. Eso me parece muy importante dentro de este proceso. David, un agradecimiento especial de parte nuestra, de parte del portal de aprenderenif.com, para que tú hayas venido a compartir también parte de tu experiencia, y que es lo que en últimas creo que lo que debe primar en esto, es entregar experiencia para que la gente tenga diferentes puntos de comparación y pueda evaluar qué es lo que está realmente haciendo en su labor diaria. Muchas gracias por la invitación y cuente conmigo, sabe que soy su seguidor y amable. Estoy siempre pendiente de los conceptos y evaluación de cada uno de los temas que publica. Muchas gracias, David. A todos ustedes, hasta un próximo caso de NIF aquí en su portal aprenderenif.com.